Pues nada, yo quería contaros un poco el motivo, bueno, el tema de mi tesis está basado en la School Barrock, entonces quería contaros un poco qué se puede hacer con la School Barrock en R. Entonces, las School Barrock, para los que nunca las hayáis visto, vienen de inglés, Reciprocal Operating Characteristic, y viene a ser una herramienta estadística que nos dice cómo de bien lo está haciendo un sistema de clasificación, cómo de bien está separando entre dos poblaciones que se quieren clasificar. Entonces, en esta charla voy a ir primero pues explicando un poco más a fondo qué es la curva ROC, en qué consiste, qué es lo que puedo hacer con ella, y luego voy a pasar a explicar pues en R qué tipo de paquetes, que hay unos cuantos con los que vamos a poder trabajar, y finalmente un pequeño ejemplo con datos reales. Comenzamos entonces con la parte más teórica, digamos, la curva ROC. En un principio todo surge de un problema de clasificación. O sea, tú tienes una población, sabes que está dividida en dos grupos y tú quieres determinar si un individuo pertenece a un grupo o en otro. Por ejemplo, en el caso más sencillo, en el caso médico. Uy, subió el volumen de repente. Un médico, pues bueno, cuando diagnostica una determinada enfermedad, pues quiere asegurarse de que los que diagnostica como enfermos son realmente enfermos y los que no, pues sí están sanos. ¿Cómo hace eso? Es un problema de clasificación y lo que hace es seleccionar una variable a la que vamos a llamar variable de diagnosis, que va a ser continua, y a partir de los valores que tenga esa variable van a ordenar a mi población, de tal forma que si lo hago bien, me va a separar un poco los dos grupos que yo tengo, en este caso los de enfermos y sanos, esperando que pues los enfermos sean los que tengan los valores más altos. El ejemplo más sencillo puede ser pues, el medir la temperatura de los pacientes. Cuando tienen más de 37 grados, pues es que tienen fiebre, es que están malos. Sería el caso más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente? Lo que hace es seleccionar un punto de corte, un umbral, a partir del cual, si el paciente o si el individuo tiene un valor de la variable de diagnosis mayor que ese punto, lo diagnosticas como enfermo, y si es menor, como sano. ¿Cuál es el problema con esto? Es que yo voy a cometer, por muy bien que lo haga, por muy bien que yo elija ese punto C, voy a cometer siempre algún tipo de error. Va a haber enfermos que yo diagnostique como sanos y sanos que yo diagnostique como enfermos. De aquí surgen conceptos que os pueden sonar, como la especificidad y la sensibilidad. O sea, la sensibilidad sería la probabilidad de diagnosticar correctamente a un enfermo, que sería la parte sombreada en verde, y la especificidad, la probabilidad de diagnosticar correctamente a un sano, que sería la parte azul. Pero como veis, hay unas partes de las curvas de densidad que están como en el lado equivocado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues digo, vale, pues yo quiero asegurarme de que diagnostico a los enfermos como enfermos. Entonces, muevo mi punto de corte y lo pongo muy bajo. ¿Qué es lo que pasa? Que vale, he aumentado la sensibilidad mucho, pero he perdido mucha especificidad. Y esto no creo que le haga mucha gracia a los enfermos que de repente, a los sanos, perdón, que de repente se les está diagnosticando con algún tipo de cáncer y de repente tienen un tratamiento abusivo cuando en principio no estaban enfermos en primer lugar. Entonces, esta opción no nos vale. Pero ¿qué pasa? Que la opuesta tampoco, porque entonces estaríamos perdiendo a muchos enfermos realmente. Entonces aquí el problema de clasificación se nos transforma en un problema de cómo elegir ese punto de corte óptimo. Y aquí es donde entra en juego la curva ROC. La curva ROC lo que va a hacer es decir, bueno, pues yo no voy a elegir un punto C, yo lo que voy a hacer es representar todas las posibilidades que me ofrece una variable de diagnosis en concreto. Entonces, yo lo que voy a hacer es representar la sensibilidad frente a uno menos la especificidad. Entonces, los tres casos que acabo de dibujar, si pinto los puntos correspondientes, serían esos tres puntos, y si en vez de solo esos tres puntos cogiera todos los valores de la y, tendría lo que llamamos la curva ROC. Es una curva que, como veis, va a estar siempre definida en el primer cuadrante, en el torno 0,1 por 0,1, y siempre por encima de la diagonal, con la diagonal significando el caso del azar, donde pues, el médico diagnosticaría a los pacientes lanzando una moneda al aire. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la primera definición que os di?
Pues la primera definición que os decía, que era una herramienta estadística que decía cómo de bien se clasificaba. Es decir, cómo bien es capaz de separar la población de los enfermos y de los sanos una variable de diagnosis en concreto. Entonces, aquí lo que estoy viendo son distintos tipos de variables. La primera de todos, lo que veo es que las poblaciones de sanos enfermos están muy entrelazadas, o sea que realmente voy a tener una variable de diagnosis pues, que no me sirve de mucho. Como veis, la curva ROC correspondiente, que es la de la izquierda del todo, está casi en la diagonal. Y en el caso contrario, el de la derecha, en donde mis dos poblaciones están claramente separadas. Y en ese caso, la curva ROC se acerca mucho al punto 0,1, que es el punto de máxima especificidad y sensibilidad, que sería lo deseable. Pero claro, normalmente vamos a tener pues algo más intermedio. Y bueno, que si ya se me olvidaba, la curva ROC, que la definía como la sensibilidad frente a 1 menos especificidad, se puede escribir con esa fórmula en términos de la función de distribución de las poblaciones de los sanos y los enfermos. De forma que f1 sería la función de distribución de la población de los enfermos y f0-1 sería la función cuantil de distribución de los sanos. ¿Qué más? Pues como en una población tenemos las medidas resumen como una media, pues aquí pues tenemos medidas resumen como por ejemplo el AUC, que es la más conocida. Y el AUC, que como su propio nombre indica, es el área bajo la curva, la integral de la curva ROC en el 0,1. Entonces, como la curva ROC hemos dicho que está por encima de diagonal en el cuadrado 0 por 1, 0 por 1, va a tener valores entre 0, 0,5, no, 0, 0,5 y 1. Eso está mal. Y luego, bueno, tendríamos otro tipo de variable de resumen, como el área parcial bajo la curva, el índice de Juden, etc. Y aquí sería, pues, en los ejemplos anteriores, lo que valdría el AUC, que el AUC cuando vale 0,5 o cerca de 0,5 es lo que está indicando que la variable de diagnosis pues, no es demasiado buena, y cuando se acerca al 1 es cuando tenemos una buena separación entre las dos poblaciones. Vale, entonces, hasta aquí más o menos la parte teórica. ¿Qué es lo que podemos entonces hacer con la curva ROC? Por un lado, lo que venimos diciendo, nos va a dar una idea de lo buena que es nuestra variable de diagnosis, nuestra variable de clasificación. Por otro lado, nos va a permitir comparar la eficacia de distintas variables. Si comparamos una curva ROC con otra, vamos a ver, pues, por ejemplo, si tenemos distintas formas de diagnosticar una enfermedad y una de ellas es más abusiva que la otra o es mucho más cara, comparando las curvas ROC, pues podríamos decir, pues mira, parece que este método de diagnosis pues es equivalente a este otro y es mucho más barato, por ejemplo, o es mucho mejor. Y luego también otra cosa que nos gustaría conseguir es pues, seleccionar el punto óptimo de cortes que veíamos al principio para cometer los menos errores posibles. Entonces, para eso partimos de la ecuación que decíamos antes, la curva ROC. ¿Qué pasa? Que yo aquí, la función de distribución F1 y F0, pues en teoría queda muy bonita, queda muy bien, pero yo realmente en la práctica la desconozco. En la práctica yo lo que tengo es valores para la variable de diagnosis y 0,1 según mi individuo pertenezca a un grupo o al otro. Entonces lo primero que voy a tener que hacer es, voy a tener que estimar la curva ROC, estimar el área bajo la curva, voy a tener que, a partir de las estimaciones, voy a poder representarla. Para comparar la eficacia de varias variables, voy a hacer un test para comparar curvas ROC y, bueno, lo último, pues encontrar el punto óptimo mediante alguna técnica de optimización. Entonces, ¿cómo podemos hacer todo eso en R? Que bueno, de curvas ROC habría más aplicaciones, pero para estos 25 minutos creo que con esto nos llega. Y bueno, yo la primera vez que empezando la tesis me puse a mirar en R con qué paquete podía trabajar con estas curvas, me encontré algo así. Me encontré que de repente que había muchos paquetes que realmente me representaban la curva ROC, que me la estimaban. Eso sí, la curva ROC, bueno, también como en muchos casos, hay muchas formas de estimarla. Entonces, digamos que la forma más clásica, a través de las funciones de distribución empíricas, todos estos paquetes lo pueden hacer. Y todos estos paquetes os van a representar la curva ROC. Ahora bien, hay algunos que están más especializados que otros. Por ejemplo, estos dos que señalo, pues te sirven también para calcular ese
punto óptimo de corte, ese umbral que mencionaba. Estos otros os van a ayudar cuando queráis comparar curvas ROC. Seguramente me esté dejando algunos, porque bueno, tampoco los conozco a fondo a todos, igual algunos que no estoy aquí, bueno, no sé si se ve el verde un poco más claro. Seguramente hay algunos que sean capaces de hacer comparación en base al área bajo la curva, pero bueno, hay métodos mucho más eficientes que ese. Luego, por otro lado, pues hay paquetes que están más relacionados con el análisis de supervivencia. Esto va a ocurrir cuando tenemos nuestra variable de diagnosis dependiente del tiempo. Para eso también hay pues, otra serie de paquetes. Y luego pues hay otros que ya se van a temas más específicos de la curva ROC. Por ejemplo, el de ROC S pues trabaja con superficies de curva ROC. O el de ROC o GS pues trabaja cuando no se sabe un test estándar para diagnosticar a los pacientes, cuando realmente ese 0,1 no sabes a ciencia cierta si es real o no. Y bueno, de todos estos yo os voy a hablar un poco de estos tres que señalo aquí, el de Optimal Cut Points, PROC y NSROC. Y luego aparte, si quizá el más sencillo de todos, si quisierais simplemente, bueno, quiero dibujar la curva ROC, pues quizás sea el de RROC. Pero bueno, de todos estos, el quizá más completo sea el PROC, porque te permite hacer un poco de todo lo que venimos haciendo. Te va a permitir estimar la curva ROC de distintas formas, te va a permitir representar la curva ROC según estas estimaciones, calcular área bajo la curva, área parcial bajo la curva, te va a permitir comparar curva ROC y también te va a permitir calcular bandas de confianza y intervalos de confianza para ciertos valores de sensibilidad y especificidad. Entonces, estas son las principales funciones que podemos encontrar en este paquete. La principal supongo que sería la función ROC, que al final lo que te hace es te crea un objeto tipo ROC a partir del cual pues, se trabaja con todo lo demás. Entonces, el ejemplo más sencillo que podríamos poner es en un caso donde yo tengo unos datos con la respuesta de mi variable mi variable y continua de diagnosis y los valores de si esa variable pertenece a un individuo enfermo o sano. Y a partir de ahí, pues, este sería el caso donde me está haciendo la estimación de la curva ROC de forma no paramétrica, utilizando las funciones de distribución empírica. También me calcula el área bajo la curva y, bueno, cambiando algunos de los parámetros de los argumentos de la función, pues podría pedirle, por ejemplo, que me diera el intervalo de confianza del área bajo la curva. También podría pedirle, cambiando la parte de smooth igual a true, pues me tenía algún tipo de suavización a la curva. Algunas de estas suavizaciones lo que se basan es en algún modelo paramétrico, en algún modelo en el que, por ejemplo, las funciones de distribución son normales, y otras utilizan el núcleo kernel, que es no paramétrico totalmente. ¿Qué más? También podríamos sacar intervalos de confianza para especificidad y sensibilidad. Este sería uno de los casos y este el otro. Como veis, bueno, el ROC OG era el que se construye aquí a partir de la función ROC. Y también seríamos capaces de crear una banda de confianza para esa curva ROC que nosotros hemos construido inicialmente. Entonces, bueno, más o menos esto es lo que podéis hacer con el paquete PROC. Y se me olvidaba ya. También podríamos elegir, bueno, el método más sencillo quizá para elegir un punto de corte sería el basado en índice de Youden. Y con este paquete también podríamos hacerlo fácilmente, y en este caso sería para que la variable y toma el valor 0,205. Luego pasamos a otro paquete, el NSROC, que básicamente aparte de estimar y dibujar y todo esto, lo bueno, o lo que a mí me parece más interesante de este paquete, es que tiene muchos métodos para comparar curvas ROC. El anterior también tenía estos métodos, pero este incluye algunos, este paquete es de 2017, tenía algunos que pues están a la orden del día, por decirlo de alguna forma. Y bueno, las principales funciones van a ser GROC, que te va a permitir estimar a curva ROC generalizada,
vas a poder construir bandas de rock y comparar curvas rock dependientes e independientes. Entonces, esta sería pues algo parecido a lo que conseguíamos antes, simplemente una estimación de la curva ROC a partir de unos datos de la variable y a unos datos de si el paciente está enfermo o sano. También se tiene el caso en el que la variable I no ordena exactamente a cuanto mayor valores enfermos y a cuanto menor la I sanos, sino que observa otro tipo de clasificaciones, de ahí que es la curva ROC generalizada. También podemos sacar bandas para la curva ROC, bandas de confianza, e incluso bandas para segmentos de la curva ROC. Y lo que yo digo que, por lo menos para mí, me parece más interesante es la cantidad de modelos que se pueden utilizar para comparar curvas ROC, porque generalmente el que más se utiliza en la literatura es la comparación de curva ROC atendiendo al área bajo la curva. Es decir, el área bajo la curva, pues si es igual, si es distinto, las curvas de ROC son distintas. Pero claro, puede ocurrir que el área bajo de la curva sea igual, pero las curvas ROC no. Entonces, este método, aunque se usa mucho, no vale para todos los casos. Entonces, se necesita otro tipo de métodos para comparar curvas ROC y pues aquí utiliza unos visados en las distancias L1, L2 y que, bueno, como las distribuciones de estadístico normalmente son complicadas, pues hay que meter algún algoritmo bootstrap o algún tipo de permutaciones. Y bueno, aquí para un ejemplo sencillo en el que podríamos comparar incluso más de 2 curvas ROC, pues obtenemos que pues estas 3 curvas ROC más una cuarta que sería la curva ROC común, pues nos está diciendo que el p-valor, pues bueno, que parece que sí que son equivalentes. Sobre este paquete pues, no voy a meterme a decir lo que hacían estas funciones, simplemente pues lo quería destacar porque yo creo que es el más completo en cuanto cuando quieres calcular esos puntos de corte óptimos y además si no me equivoco, es alguien de la casa quien creó este paquete, que es una tesis defendida hace relativamente poco. Y ya para ir terminando, pues me meto en el ejemplo con datos reales. Es un ejemplo en el que voy a tener 51 pacientes con pancreatitis y 90 pacientes con cáncer de páncreas. Entonces, vale, aquí sé que los dos grupos de pacientes están enfermos, pero digamos que yo lo que quiero es determinar si tienen el cáncer de páncreas. Eso es lo que me gustaría determinar. Y para determinar eso tengo dos tipos de variables que me van a servir para hacer el diagnóstico, que son dos tipos de antígenos distintos, bueno, CA199, CA125. Eso ya serían los médicos quienes tendrían que decir por qué cada uno. Y bueno, el tipo de datos que tendría sería algo así. Pues ISU1 correspondería a los valores del antígeno CA199 y I2 los valores que tienen los pacientes para el otro antígeno. Y el valor D pues me diría 0 es un paciente con pancreatitis, 1 es un paciente con cáncer de páncreas. Entonces, representemos curva ROC. Como veis, aquí estamos representando una y otra vez las curvas ROC, de ahí el título de la charla. De nuevo tengo muchas opciones, puedo estimarlo no paramétricamente a través de su función de distribución empírica, puedo meter modelos paramétricos para suavizarlo un poco, pero más o menos lo que estoy viendo aquí es que parece que uno de los métodos está por encima del otro en todo momento, es decir, uno de ellos está más cerca de ese punto 0,1 que decíamos al principio, es que el que nos indica el valor de máxima sensibilidad y especificidad. Es decir, mirando las curvas, parece que uno de los dos métodos de diagnóstico es mejor que el otro. Entonces, si utilizando el paquete de NSROC nos metemos a comparar, utilizando todas las combinaciones de distintos métodos que nos ofrece el paquete, lo que estamos viendo es que, bueno, parece que todos ellos coinciden en que efectivamente esa diferencia que veíamos gráficamente parece que sí que es significativa. Entonces podríamos decir que esos dos métodos diagnósticos son distintos, podríamos decir, bueno, pues entonces nos quedamos con uno.
Y luego si quisiéramos también obtener pues, el valor de cohorte a partir del cual determinamos cuáles tienen cáncer y cuáles no, también podríamos obtenerlo. Y más o menos eso es todo lo que quería decir. Simplemente añadir que, bueno, que tanto con R como con Curva Rock pues queda todavía mucho por hacer. Hay muchos temas que igual ya están implementados en R, pero no quise meter. Y nada, gracias por vuestra atención.